Hoy vamos a concluir con la segunda parte de nuestra serie Distracción Fatal. Pero antes de hacer eso, quiero hacer un pequeño experimento. Ahí donde estás, saca tu celular. Y esto es lo que quiero que hagas. Quiero que deslices hacia arriba la pantalla y cuentes todas las diferentes aplicaciones que tienes abiertas. Y una por una, cierra todas las aplicaciones contándolas mientras las cierras. De hecho, puedes hacer una pausa en el video mientras lo haces, ¿ok? Bueno, ahora sí, ¿cuántas tenías abiertas? Y esto es lo que sucede. Para todos los que tienen muchas aplicaciones abiertas en su teléfono, créanlo o no, en realidad no dañará tu teléfono de ninguna manera. Sin embargo, y algunos de ustedes ya saben esto, sí afecta el rendimiento y consume la vida de tu batería. Vacía la batería de tu teléfono mucho más rápido y la mayoría de ustedes ya sabían esto. Pero aquí está lo que quizás no hayas notado. Lo mismo es cierto para ti. Cuando tienes demasiadas cosas funcionando en tu vida, demasiadas cosas sucediendo, demasiadas aplicaciones abiertas y estás tratando de involucrarte en demasiadas cosas, en realidad lleva a un rendimiento pobre y también hace que te quedes sin tus mejores esfuerzos y energías. Hay muchos estudios que muestran que enfocarse en algo específico lleva a un mejor rendimiento y también te permite mantener tus niveles de energía por un periodo de tiempo mucho más largo. La semana pasada hablamos de las distracciones. ¿De dónde proviene esta palabra? De hecho, proviene de dos palabras latinas. Dis, que significa parte, y traere, que significa arrastrar o jalar. Así que literalmente lo que sucede cuando experimentas una distracción en tu vida de algo que intentabas hacer, algo desvía tu atención y la jala o la arrastra aparte de aquello en lo que pretendías enfocarte. Y nuestra atención dividida lo que en realidad hace es que destruye nuestras intenciones, lo que planeábamos hacer. Y en última instancia lo que haces es perder tracción. Pierdes tracción en tus relaciones, en tu carrera y en casi cualquier esfuerzo en el que te estés participando. Y a menudo perdemos tracción en las mejores cosas, las cosas más importantes de la vida, las cosas definitivas, lo cual está irónicamente incrustado en la palabra distracción. La palabra latina distracción literalmente significa una falta de tracción, es decir, una falta de progreso, de productividad, de logros en lo que te propusiste hacer. Y nuevamente, esto sucede en familias, sucede en empresas, esto sucede en comunidades enteras, sucede en el gobierno incluso, sucede en todas partes. La semana pasada hablamos sobre la importancia de enfocarse en una visión o en un gran trabajo y usamos la historia de Nehemías, quien era un exiliado judío que vivía en Persia. El imperio medo-persa derrocó a los babilonios después de que se llevaron un montón de exiliados judíos a Persia y el nuevo rey de Persia, Ciro, dijo esto: no tengo necesidad de los judíos, no quiero que estén aquí, así que si quieren regresar a casa pueden regresar. Así que varias campañas de personas regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo e intentar reconstruir su sociedad que había sido destruida por los babilonios. Y Nehemías, que aún estaba en Persia sirviendo como copero del rey Artajerjes, tenía mucha confianza del rey en su rol prestigioso y este fue el reporte que le llegó. Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, así que mucha gente ha regresado a reconstruir su modo de vida para restaurar la nación, pero están enfrentando una gran calamidad y humillación. Así que mucha gente no está llegando a lo que está sucediendo. Y bueno, nos sigue diciendo Nehemías, las murallas de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego, no ha sido restaurada y Nehemías se sintió profundamente afectado por esto. De hecho, tanto que el rey lo notó y el rey nunca lo había visto ni un poco triste antes y Nehemías estaba angustiado. Y esto es lo que dijimos la semana pasada que dice David Brooks, lo llama un anhelo aterrador. Es decir, quizás hayas escuchado que lo llaman una carga o un descontento santo, pero me encanta esta frase, anhelo aterrador, porque realmente es lo que es. Nehemías tenía miedo de lo que no sería, de lo que sabía que debería ser para su nación. Así que se propuso reconstruir la muralla de Jerusalén porque realmente sabía que la muralla era muy importante para mantener alejados a los extranjeros y a todas las personas que estaban aprovechándose de los israelitas para que pudieran restaurar la nación y llevarla de nuevo a la prominencia que era antes. Y a pesar de las significativas distracciones, como hablamos la semana pasada, el anhelo aterrador de Nehemías, esta cosa que él sabía que podía hacer y que debería ser la restauración de su pueblo, gracias a ese anhelo aterrador pudo mantener el enfoque. Fue como el combustible esencial para empoderar su visión y mantener su enfoque en lo que se había propuesto hacer. Ahora, les dije la semana pasada que hubo
varias distracciones con las que tuvo que luchar, pero este anhelo aterrador, solo como un breve repaso, implica tres cosas. Implica enfocarse en un problema. El problema es lo que es, y algunos de ustedes lo han experimentado, pero el problema despierta una posibilidad, ¿verdad? Y también despierta una pasión. Y la intersección, lo que está aquí en medio de estas tres cosas, de lo que es, se trata de lo que podría ser y de hecho de lo que debería ser, es la visión, que es la solución a todos los problemas. Es cuando decimos, no estoy satisfecho con lo que es y sé lo que podría ser y estoy impulsado por lo que debería ser. Y así es como está Nehemías, y su anhelo por algo diferente para su pueblo lo mantuvo enfocado en su visión. Pero hoy quiero ver algunas de las distracciones específicas, porque creo que podemos aprender mucho de las distracciones con las que él luchó. De hecho, hubo tres tipos específicos de distracciones con las que la mayoría de nosotros podemos identificarnos, que aparecen en nuestras vidas. Así que quiero regresar a la historia donde la dejamos. Si recuerdan, algunos de los enemigos de la nación de Israel, de los territorios vecinos, estaban tratando de hacer que Nehemías dejara de trabajar en el muro para que tuvieran una reunión con ellos. Y Nehemías varias veces les dijo esto: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Es esta frase famosa como diciendo, mira, estoy enfocado y esto es lo que estoy haciendo y no puedo permitir que me distraigan. De hecho, 4 veces diferentes lo invitaron para que fuera y se reuniera con ellos, y Nehemías le respondió lo mismo: estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. Y luego hace esta afirmación: si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Es decir, ustedes no tienen el mismo objetivo que yo, no estamos remando en la misma dirección, tienen planes diferentes, y si voy a reunirme con ustedes solo será una distracción, porque estamos tratando de lograr cosas muy diferentes, ¿ok? Y después de eso se volvieron aún más despiadados. Básicamente intentaron chantajearlo, amenazaron con informar al rey Artajerjes, con quien había ganado toda esta confianza y toda esta influencia, y decirle que las verdaderas intenciones de Nehemías era levantar a Israel y rebelarse contra su reino y derrocar al imperio medo-persa, lo cual no era cierto. Entonces Nehemías le respondió esto: nada de lo que dices es cierto, se están inventando todo y van a ser descubiertos. Y luego dice que en realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Entonces Nehemías dice: y ahora, Señor, fortalece mis manos. Y como no les funcionó, ¿qué crees que hicieron? Sobornaron a un profeta. O sea, algunas personas de verdad no tienen vergüenza. Sobornaron a uno de los profetas hebreos para traer a Nehemías al templo para que pudieran atraparlo cuando menos lo esperaba, pero Dios lo rescató de eso y le informó. De hecho, descubrieron su plan y Nehemías no fue atraído a esa trampa. Pero aquí está mi pregunta, y parece que con Nehemías una y otra vez hay todas estas diferentes cosas que causan distracciones, y sin importar lo mucho que trató de evitar la distracción, cosa tras cosa, cosas al azar, cosas extrañas suceden en la vida que lo sacaban o lo intentaban sacar de su tarea, que lo intentaban ser desviado y seguían interponiéndose en el camino. Así que mi pregunta es: ¿alguna vez has experimentado esto? Y yo sé que sí. Hay algo que te propusiste hacer, hay algún problema que te propusiste resolver, y lo que sucedió fue que surgió cosa tras cosa y te quedas como, a ver, no sé de dónde viene todo esto. Es como si crearan una distracción para ti que era tan difícil que ni siquiera podías ver a través de ella para ver tu visión original, para ver el problema. Y este primer tipo de distracción lo comparo con niebla. Es como una niebla. Las nieblas nublan nuestra vista, nos dificultan ver hacia dónde vamos, ver en qué queríamos enfocarnos, la dirección que queríamos tomar. Si alguna vez has manejado en la niebla o en la neblina, sabes que se ve solo un poquito, sabes que no puedes ver muy lejos frente a ti en el coche. Vas conduciendo y lo que tienes que hacer es seguir avanzando. No te puedes frenar porque alguien atrás puede no verte y te puede golpear, y tienes que enfocarte en lo que está justo enfrente de ti, porque hay una niebla que te dificulta ver tu destino. Y esto es verdad para ti, ya seas una familia, tienes una imagen de cómo quieres que tus hijos crezcan, o de lo que esperas de que tu familia sea, o de tu matrimonio, y quizás te estás comenzando en el matrimonio, o tienes un negocio o una carrera, o incluso estás tratando de descubrir hacia dónde quieres llegar en la vida, pero tienes una visión clara.
y entonces viene la niebla que hace que sea difícil enfocarte en tu visión. La niebla puede hacer que pierdas claridad en una relación, principalmente al problema que te propusiste resolver al principio, porque ahora la gente te trae otros problemas y hay otros desafíos y hay amenazas del enemigo, que era lo que Nehemías enfrentaba, y hay conflicto interno. Todas estas cosas siguen apareciendo y hacen que sea difícil para ti ver hacia dónde vas. Y estas son las distracciones más comunes en la vida. Son las cosas urgentes que no son importantes. Es la rueda que rechina o los bebés que lloran. Y escoge la metáfora que quieras usar, pero esta niebla puede ser generada por personas que son críticas contigo o en tu vida, por competidores, incluso personas que parecían o creías que eran tus amigos. Pueden venir de remordimientos del pasado, de decepciones, pueden venir de las prioridades de otras personas en tu vida. Todo eso puede convertirse en una niebla de distracción. Y sea lo que sea, quiero decir, y aquí está la cuestión: Jesús dijo que vino para que tengas vida en abundancia, que prosperes en la vida, pero que hay un enemigo que viene a robar, matar y destruir. Ahora, incluso si eres nuevo en la fe y no crees en todo esto, esto es lo que necesitas saber. Estas nieblas, lo que crea la niebla cuando intentas lograr algo, seguir en una dirección, es un enemigo. Estas cosas, lo que sea que sean, son funcionalmente un enemigo del gran trabajo que estás tratando de lograr, porque te has propuesto hacer algo. Has puesto tu atención y tu intención en hacer algo que es importante para ti y para tu familia o para tu comunidad o para el trabajo que te has propuesto hacer, y estas distracciones se interponen en el camino. Este ejemplo es muy simple, pero muy poderoso. En casa tenemos la política de sentarnos a la mesa sin pantallas, iPads, celulares, porque las comidas son un tiempo de convivencia y plática, no solamente es para supervivencia. De hecho, es muy raro que cenemos viendo la televisión, solo a veces que mi esposa y yo estamos solos y tenemos una tarde de relax, pero en las comidas cotidianas no es así. Pero el otro día estaba coordinando por WhatsApp un viaje que tengo que hacer y estaba platicando con la persona que me estaba comprando los vuelos justo a la hora que mi esposa me llama a comer. Entonces llego a la mesa con el celular medio escondido en mi pantalón, no por mi esposa, sino por el ejemplo a los niños. Y uno de mis nietos nos empieza a contar algo que pasó en la escuela. Y entre comida y plática yo sentía la vibración del celular y lo sacaba debajo de la mesa y contestaba el mensaje debajo de la mesa. Mi esposa, obvio, se daba cuenta y está con cara de te vas a ir al infierno. Y de pronto, con todo menos dulzura, me dice: ¿vas a seguir respondiéndole? Y la verdad, no me sentí enojado ni ofendido ni con ganas de decirle: ¿qué no te das cuenta que esto es importante? No. En realidad me di cuenta de lo distraído que estaba, porque ni me enteré de todo lo que mi nieto nos contó. Y ahí me di cuenta de que esa conversación por WhatsApp había creado una niebla. Qué difícil es decirle a alguien en esos momentos: no te puedo atender. De hecho, desde que empecé a preparar esta serie, estoy considerando apagar mi celular por tiempos prolongados, porque ese WhatsApp de verdad para mí es una niebla. Leí algo de un pastor que se llama Bob Goff, que me centró mucho, y dijo esto: estoy convencido de que es mucho más fácil para el enemigo mantenernos distraídos que eliminarnos. Y eso es lo que hace la niebla. Cuando hay una niebla que nubla tu visión, lo que tienes que hacer es despejarla. Y eso se ve diferente para cada uno de nosotros, pero cuando hay niebla, tienes que despejarla de tu camino, no hay otra. Y esto es algo que es tan importante, y a veces implica ignorar a tus críticos o distanciarte de un amigo. A veces implica dejar de seguir a alguien en redes sociales o eliminar de hecho las redes sociales por completo durante algún tiempo. Es borrar ciertas aplicaciones de tu teléfono. Y aquí está la clave: a menudo lo mejor que puedes hacer es enfocarte en el camino que tienes justo enfrente de ti, porque la verdad es que seguirá siendo difícil con estas distracciones en tu camino ver el problema o ver tu visión final. Pero como en un coche, a veces solamente tienes que inclinarte hacia adelante, apagar las luces largas, dejar de mirar para todos lados y mirar solamente lo que está enfrente de ti. ¿Cuál es el buen trabajo? ¿Cuál es el próximo paso correcto en el que el buen trabajo tienes que dar un paso, tienes que ir adelante? Entonces, simplemente haz eso, da el próximo paso correcto. Nunca olvidaré la transformación que sucedió en mi corazón y en mi vida y en mi enfoque, simplemente despejando esa niebla de mi camino.
Distracción número 2. Volviendo a la historia de Nehemías, en medio del trabajo que estaba haciendo, había un grupo diverso de personas que trabajaban juntas, de ellos mismos, los judíos. Y fíjate lo que dice: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Lo cual pues no parece un gran problema, ¿verdad? Podrías crear algunos programas, pero había otras personas y otros decían esto: por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Y otros más se unieron diciendo: había también quienes se quejaban: tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. Y esta cosa que parecía un pequeño incendio se escaló rápidamente y sus quejas eran válidas, por lo que Nehemías sabía que si no hacía algo al respecto, si no paraba y abordaba esto, todo el esfuerzo de este pueblo colectivo, la reconstrucción de los muros y en última instancia la reconstrucción de la nación estarían en riesgo. Y entonces Nehemías les dijo esto: convoqué además una gran asamblea contra ellos y ahí recriminé. Y en la reunión Nehemías dijo: hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Porque esto es lo que estaba sucediendo. Fuera de Israel había extranjeros que se aprovechaban y esclavizaban al pueblo de Israel porque no podían salir adelante. Y esta es parte del problema que Nehemías vino a resolver. Y dice: y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Nehemías está diciendo: tenemos que parar esto, y propuso una solución: dejen de cobrarles intereses, devuélvanles a las personas sus propiedades y posesiones y deben reembolsarles. Tienen suficiente riqueza, reembolsen el interés que les han cobrado para que estas personas puedan volver a levantarse. Y todos estuvieron de acuerdo con el plan, todos siguieron el plan y el trabajo continuó. Y esto es lo que es tan importante. A veces, por mucho que queramos seguir adelante, lo que enfrentamos en la vida son incendios. No es como una niebla, es algo diferente. Hay un incendio, algo está ardiendo literalmente y necesitamos detenernos para apagar el fuego. La verdad es que la visión que tenemos o la meta que hemos establecido, aquellos que estamos tratando de lograr, no se va a cumplir si no nos detenemos a extinguir el fuego. Y a veces, como en el caso de Nehemías, puede comenzar siendo algo pequeño y algo que no parece tan grave, pero cuando más lo dejamos pasar, más peligroso puede volverse para lo que estamos haciendo. Si lo dejas sin atender, el fuego puede ser increíblemente destructivo. Lo hemos visto y es una amenaza para tu visión, y la razón es que el fuego toma lo que es una posibilidad y lo que crees que podría haber sido, y si no tienes cuidado puede convertirlo en una imposibilidad, porque cuando es pequeño te sientes tentado a tratar de contenerlo. Simplemente es como una fogata, intentamos contenerla, pero luego cuando crece sabemos que las fogatas pueden convertirse en hogueras y las hogueras en incendios forestales, y tratar de contenerlo, ignorarlo, es un grave error, porque potencialmente nos cuesta la posibilidad de lo que podría ser. Y aunque esa disputa interna con Nehemías no era realmente una amenaza para la reconstrucción del muro, la realidad era que el muro era un medio para un fin. Se trataba de restaurar y redimir al pueblo y a toda la nación de Israel. ¿Y de qué serviría haber mantenido a todos los extranjeros fuera al construir estos muros solo para que la gente dentro continuara esclavizándose entre ellos mismos? Verás, esto es lo que pasa, y sé que es verdad porque yo también me siento tentado a hacer todo el tiempo. A menudo, en nombre del progreso o en nombre de tenemos que seguir avanzando, tratamos los incendios como si fueran nieblas. Y esto es lo que pasa, decimos: no, solamente tengo que seguir adelante. Y a veces es porque queremos hacer progreso, pero otras veces es simplemente porque no queremos enfrentar el fuego.
Y en este punto es pequeño y no tengo que lidiar realmente con él y de alguna manera solo necesito mantenerme enfocado. Pero eso es una excusa para ignorar algo o cerrar los ojos ante algo que necesita que nos detengamos y prestemos mucha atención. Algo que podría tener una consecuencia mayor si no tenemos cuidado. Y si alguna vez has apagado un fuego, sabes que se hace un desastre. Sea que usaste un extinguidor o cubetas de agua o incluso arena. Todo queda sucio, pero cuando hay un incendio que está amenazando las cosas, es muy importante, no importa el desastre que puedas hacer, tienes que apagarlo. No hay de otra, tiene que ser apagado. Y si no apagas los incendios, pueden ser increíblemente destructivos. Incluso si es un incendio pequeño, tienes que detenerte. Cuando tienes que luchar con cierto comportamiento de alguien en tu familia, o un conflicto en tu matrimonio, o algo en tu negocio, o un empleado que es popular, pero su comportamiento es negativo para tu cultura, puede ser un desastre y puede ser algo que no se ve tan grave, pero puede ser increíblemente desordenado, como usar un extinguidor de incendios, pero tienes que hacerlo. Ahora, aquí está esta cuestión. No es tan destructivo usar un extinguidor, usar arena, usar una cubeta de agua. No es tan destructivo como si esa cosa creciera y se convirtiera en un incendio forestal. Y Nehemías lo sabía, así que se detuvo, convocó una reunión y dijo: no, esto no va a continuar, tenemos que solucionar este problema. Y luego el trabajo continuó y los muros finalmente fueron construidos. Distracción número 3. Volviendo a la historia de Nehemías, algo a tener en cuenta: Nehemías no se dejaba distraer realmente por las amenazas de la gente. No sé por qué, pero no parecía haberse afectado mucho o distraído por las amenazas de la gente de afuera. Pero otros en el interior sí lo estaban. Y descubrimos en la historia esto. Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Según nos cuenta Nehemías, esto era lo que estaba pasando. Este era el plan que estábamos escuchando desde afuera. Y luego, por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Lo cual es muy extraño, porque esto nunca había sido una queja antes. Ya habían hecho mucho progreso. De hecho, están a punto de terminar. De hecho, en la historia verás que estaban trabajando en varios lugares al mismo tiempo y han hecho tanto progreso tan rápidamente en la reconstrucción de sus muros que muchas personas incluso decían esto: ¿por qué no hicimos esto antes? Deberíamos haber comenzado a hacer esto hace mucho tiempo. Y esta nunca había sido una discusión, pero coincidentemente surge junto con las amenazas o los rumores de amenazas de sus enemigos. Además de que los trabajadores están cansados y ya hay mucho trabajo por hacer, empieza un rumor. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos, y así haremos que la obra se suspenda. Y eso es lo que hemos escuchado que nuestros enemigos van a hacer. Es un chisme que están oyendo, ni siquiera saben si es verdad. ¿Alguna vez lo has experimentado? Alguien da una excusa. Si eres un padre, tus hijos vienen, hay algo que no quieren hacer, o tienes un empleado que no quiere involucrarse en algo y te da una excusa, pero no es una razón real, ¿verdad? Y este es el último tipo de distracción, es el miedo. ¿Ok? Y la mayoría de nosotros en nuestras vidas hemos luchado con miedos que nos han mantenido alejados de cosas que realmente son importantes en nuestras vidas. Nos han impedido lograr cosas, nos han mantenido alejados de perseguir cosas. Si la niebla es algo que nubla nuestra vista y el fuego es algo que tiene el potencial de amenazar nuestra visión, el miedo tiene el potencial de paralizar tu voluntad, ataca tu interior y te hace querer rendirte. Ahora, el miedo puede manifestarse de muchas maneras diferentes en nuestras vidas. Hay miedos leves, inseguridades leves, y luego hay ansiedades mayores. De hecho, pensamos que la creciente ansiedad en nuestra cultura, principalmente entre los adolescentes y jóvenes, pero no son solamente ellos, los adultos también estamos llenos de esto. Algunos de nosotros sufrimos de un fuerte miedo al fracaso o al rechazo o a no ser suficientes. El miedo puede ser a perderse algo, a ser descubierto, a ser señalado o a quedarse fuera. Y todo esto tiene el potencial de paralizarnos y evitar que experimentemos la vida plenamente. Y el miedo en este caso específicamente para estas personas era como un peligro grave, pero no tiene que ser un peligro grave. La semana pasada mencioné del escritor de Proverbios. Él dijo que cuando perdemos la visión, que es lo que sucede cuando nos dejamos vencer por nuestros miedos, el pueblo muere. Y el escritor de Hebreos también lo dijo, que donde no hay visión, la gente perece o las cosas mueren.
Eso es lo que sucede. Entonces las relaciones mueren y suceden cosas difíciles en nuestras vidas, y las empresas se estancan y nuestras relaciones experimentan temporadas realmente difíciles, y las cosas mueren, se deterioran y a menudo son destruidas por los miedos que tenemos dentro de nosotros. Pero aquí está el problema principal, y quiero tener cuidado al tratar esto. Probablemente podríamos hacer toda una serie sobre esto, que hemos comprado una gran mentira en nuestra sociedad. En nuestra cultura moderna hemos hecho que la gente piense que la razón para ayudar a las personas para sentirse seguras es protegerlas, abrazarlas, que si quieres hacer que alguien se sienta seguro, tienes que protegerlo, tienes que cubrirlo. Pero de hecho es exactamente lo contrario. Está mal según cada evaluación psicológica. De hecho, todos los psicólogos clínicos proponen hacer justamente lo opuesto. ¿Sabías que lo que la mayoría de los psicólogos tratan de hacer cuando las personas llegan luchando con una ansiedad, una fobia o un miedo, es guiarlas hacia una exposición voluntaria a sus miedos? Y lo hacen en dosis manejables, ¿verdad? Porque a menudo es la clave para superar tus miedos y también aumentar la resiliencia. Y es por eso por lo que nos volvemos tan frágiles en nuestra sociedad, porque no enfrentamos las cosas que tememos. Lo que hacemos es cancelar a las personas y cancelar a todos los que no están de acuerdo con nosotros. No hablamos con ellos, los evitamos, no tenemos una relación con ellos porque nos amenazan y somos frágiles. Y la razón es que estamos dominados por nuestros miedos en lugar de exponernos a las cosas que no entendemos y a las personas que son diferentes a nosotros. Y Nehemías dijo esto: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Lo cual es como cuando le dices a alguien que está cerca de un perro: si le tienes miedo te muerde. O sea, como que no va a funcionar el decir no les tengas miedo. Como que eso no ayuda mucho, ¿verdad? A ver, Nehemías, simplemente no tengas miedo. Y Nehemías dice: no, mira, aquí está lo que quiero que hagan. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Recuerden quién está con nosotros y recuperen un temor saludable de Él. Y su temor a Dios y su poder, y su poder debería ser mayor que su temor al enemigo. Y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. La verdad es que esta era la pasión con la que comenzaron al principio, ¿verdad? Y su pasión ha sido apagada por su miedo. Originalmente ellos querían restaurar la nación, sus familias, sus hermanos, sus esposas y sus hijas, y esta era su pasión al principio, pero han perdido su porqué. Y cuando pierdes tu por qué estás haciendo esto, pierdes tu camino. Y esto es lo que le pasó a Nehemías. Y algunos de ustedes ahí han estado, pero Nehemías estaba seguro de que Dios los había puesto en ese camino y que jamás los abandonaría. Y creo que Dios te está demostrando que te ha dado todo lo que necesitas. Te preparó de antemano para el trabajo que tiene para ti. Mira, cuando estás paralizado por el miedo, y yo he estado paralizado yo he estado a punto de rendirme muchas veces, tienes que desenterrar ese miedo y ser claro sobre lo que exactamente te da miedo, porque generalmente no es lo que está en la superficie, es la cosa debajo de las cosas, está por debajo de la superficie. Y aquí está la verdad: algunos de ustedes están experimentando distracción, la distracción del miedo. Y tal vez no sea miedo, tal vez haya un fuego en tu entorno que necesitas apagar, o tal vez haya una niebla que necesitas despejar, pero estás experimentando una falta de tracción, alguna distracción en tu matrimonio o en tu familia o en tu negocio, o tal vez en alguna otra causa digna en la que estás involucrado. Y la verdad es que esto te está sacando del rumbo y te está causando detenerte, y tal vez esté a punto de sacarte, de cancelarte totalmente. Quizás una de estas 3 preguntas podría ser útil para ayudarte a entender dónde o por qué estás perdiendo tracción. Así que déjame preguntarte mientras terminamos: ¿qué está nublando tu vista? ¿Cuáles son las cosas no esenciales que necesitas estar dispuesto a descartar? Porque está nublando tu visión del problema que finalmente quieres resolver, de un futuro mejor que quieres proporcionar para tus hijos, o la manera en que deseas honrar tu compromiso hasta el final con tu cónyuge. Y la verdad es que estás posicionado de manera única para el gran trabajo que Dios ha puesto frente a ti, pero estas otras cosas necesitan ser eliminadas porque están nublando tu vista. Otra pregunta: ¿qué está amenazando tu visión? ¿Qué te está dificultando? Y quizás
¿qué podría ser imposible que logres lo que Dios ha puesto en tu corazón? A veces tienes que pausar el trabajo y tienes que lidiar con las cosas y tienes que asestar un golpe definitivo y mortal a los fuegos rápidamente. Tienes que extinguirlos porque está poniendo en riesgo tu objetivo final. Y si lo que es posible va a ser mantenido fuera de lo imposible, tienes que pausar y apagar ese fuego. Y por último, ¿qué está paralizando tu voluntad? ¿Cuál es ese miedo dentro de ti que podría estar impidiéndote hacer el gran trabajo, atreverte a hacer grandes cosas? Sacar tus miedos a la superficie, llevar tus miedos a la luz. Muchas veces he sentido miedos paralizantes, pero ya me la sé. Cuando puedo reconocer ese miedo en voz alta y llevarlo a la luz, de repente es como que pierde su fuerza, reduce el poder de ese miedo. No solamente reduce el poder de ese miedo, restaura la pasión en mí para hacer lo que en última instancia sé que Dios quiere que haga, lo que sé que puede hacer y que debe hacerse. Así que mientras terminamos, mira, si no escuchas nada más, quiero que escuches esto. Escucha, las escrituras hablan sobre renovar tu mente y quiero que recibas esto. Eres la obra maestra de Dios. Te creó. Si pones tu fe en Jesús, Él te recreó en Cristo Jesús para hacer grandes obras que Él preparó de antemano para que las hicieras. Y esto es lo que dice Efesios 2, que te mantengas en el camino y tengas una luz brillante que ilumine a otros a tu alrededor para que persigan el gran trabajo que Dios tiene para ellos, para ti en tu hogar, en tu negocio, en nuestra ciudad y para algunos de ustedes, literalmente alrededor del mundo. Y esto es lo que dicen las escrituras. Que tu luz brille tan intensamente que todos a tu alrededor vean tu gran trabajo y sean atraídos hacia tu creador y tu sustentador y el que finalmente nos invita a llamarlo Padre Celestial.